Bueno, mi trabajo es el análisis morfogeométrico en el diente carnacial en cánidos actuales y nosotros quisimos hacer pues una comparación de qué tanto esta forma del carnacial está limitada por la taxonomía o por la dieta. A continuación vamos a ver un pequeño video de cómo es que cazan los cánidos. Y acá en este ejemplo vamos a ver un licaón. Entonces vemos que ellos son cursoriales, ellos persiguen a su presa hasta que la cansan y una vez la han cansado persiguiéndola, porque pueden correr durante mucho tiempo, y en este caso, bueno, ellos son sociales, son un grupo social. Una vez han perseguido a su presa y la atrapan, matan a la presa por medio de mordidas, múltiples mordidas. Entonces acá lo vamos a ver, ellos aplican muchas mordidas y de esa manera matan a la presa. Entonces nuestra pregunta fue, bueno, esta fuerza que se ejerce a la hora de matar la presa, aparte de tener pues obviamente en la mandíbula una presión muy alta, pues qué presión tiene en el diente. Entonces nosotros utilizamos el diente carnacial, que bueno, es el diente característico de todos los carnívoros. Y bueno, hicimos un análisis de 32 especies, una extinta, y teníamos una muestra bastante alta de 731 especímenes adultos. Decidimos eliminar aquellos juveniles por temor a que pues el no fuera tan claro y nos estuviera arrojando datos pues que no fueran certeros. Utilizamos 32 en mi landmarks y los diferenciamos, los separamos usando la opción de Resample Curve. Bueno, nosotros la digitalización la hicimos utilizando el programa TPS-Dix2 y posteriormente, y bueno, la creación del archivo TPS lo hicimos utilizando TPS útil. Ustedes se van a dar cuenta que, bueno, para la gente que ya trabaja en morfometría, esto es obvio, pero para la gente que hasta ahora está empezando, en morfometría es muy normal trabajar con diferentes programas y dependiendo de las necesidades. Entonces, en mi trabajo, se utilizó pues unos programas de la línea de TPS, en otra parte se utilizó PAST, en otra se utilizó MorphoJ y bueno, más adelante tal vez utilizaremos R. Bueno, entonces, volviendo a los cánidos, nosotros, bueno, tuvimos un poco de temor de que el desgaste en el diente fuera a ocasionarnos errores, pero pues eliminamos aquellos que tenían un alto desgaste, aquellos que tenían alguna enfermedad, cosas de este estilo, y nos quedamos con los mejores especímenes y decidimos hacer una clasificación, o sea, hacer dos grandes grupos. Entonces, el primero era la dieta. Entonces, se hicieron 4 grupos dentro de la dieta. Entonces, la hipercarnivoría, carnivoría, omnivoría e insectivoría. Hipercarnivoría siendo animales, bueno, especies que consumen más del 60% de su dieta es solo carne, pero que además cazan individuos de mayor tamaño. Entonces, ese es el ejemplo de este individuo, que es un Speotus venaticus, es una especie pues de un perro de relativamente pues pequeño, pero que caza presas de tamaño muy alto. Y tenemos este de acá, que es un Esotocion megalotis, que es un individuo que su dieta es en su mayoría insectívora. Entonces, como vemos, los cánidos se mueven en un amplio espectro de dieta, pero además de comportamiento. Entonces, ustedes vieron en el video que cazan de manera social y todo eso, pero también tenemos individuos solitarios o individuos que cazan en grupos muy, muy pequeños. También, bueno, la siguiente clasificación que usamos fue género, que tenemos 11 y 33 especies. Bueno, nuestro primer análisis fue un análisis de componentes principales. Entonces, en ese análisis de componentes principales, ustedes acaban a ver pues los landmarks que se hicieron. Nosotros analizamos
el carnassial nos dimos cuenta que tenía una sección que tenía una baja variación y una sección que tenía una alta variación, ¿sí? Y una vez miramos acá, entonces, el color verde son los individuos insectívoros, el color naranja son los omnívoros, azul carnívoro y rojo hipercarnívoro. Como ustedes se van a dar cuenta, acá la carnivoría se encuentra en una posición relativamente intermedia entre la hipercarnivoría y la omnivoría. Acá tenemos una nubecita de vulpes, ¿sí? Los vulpes son los zorritos europeos, que se están metiendo un poco dentro de la carnivoría. Esto, una explicación de esto puede ser que no hay suficientes datos para analizar esta dieta porque hay algunos, bueno, en este caso vulpes tiene un amplio rango y puede estar consumiendo, es muy flexible, entonces puede estar consumiendo muchísimas cosas, pero pues también tenemos a vulpes velox, entonces ahí podemos estar jugando con que son tan flexibles y son tan oportunistas que pues la dieta no es tan exacta como para decir que es solo omnívora. Bueno, también volviendo a la forma del carnassial, nosotros acá vamos a ver que hay dos secciones. O sea, el carnassial tiene dos secciones. Una sección que es esta de acá, que es la sección de maceración. Entonces, esta sección ayuda a triturar huesos, a triturar, bueno, lo que sea. Y esta sección de acá es la de corte. Entonces, nuestra primera pregunta de investigación fue, bueno, ¿qué tan separado es esto? Y nuestra segunda pregunta de investigación fue, bueno, el cambio de la forma del carnassial, ¿por qué va a estar influido? ¿Sí? ¿Por la dieta, como lo vemos acá, o por una historia filogenética? Bueno, entonces el siguiente análisis, ya que, bueno, nos dimos cuenta con el análisis de componentes principales de que sí había una información ahí, fue hacer un análisis de variación canónica. No sé, bueno, supongo que ustedes pueden ver estos números. Les estoy mostrando acá dos tablas. La primera tabla que es esta de acá, es una tabla de géneros. No les voy a mostrar la tabla de especies porque es muy grande, pues se está comparando 33 especies entre ellas, entonces es una tabla muy amplia, pero en esta de género vemos que Otoceum megalotis, ¿sí? Que es este individuo, esta especie de acá, es la que tiene mayor distancia con todas las otras especies, ¿sí? O sea, él es un caso atípico, o sea, pero decidimos igual incluirlo en nuestro trabajo porque en muchos simplemente lo sacan, pero nosotros decidimos incluirlo porque a la final, pues es un cánido. Y lo otro que nos llamó mucho la atención es ver la relación que hay entre vulpes y pseudalopex. Pseudalopex son los zorritos suramericanos. Pseudalopex y vulpes no tienen teóricamente ninguna relación filogenética, bueno, no son tan cercanos, pero al parecer su dieta y su oportunismo hace que estén muy correlacionados. Y la siguiente es que vulpes también está muy relacionado con canes, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar, pues, como, ¿por qué está sucediendo esto? Y luego, cuando nos vamos a hacer los análisis de distancias en dieta, nos damos cuenta que carnívoro y omnívoro están muy cercanos. La insectivoría vuelve a ser algo un poco extraño, pero nosotros pues creemos que ese aumento en esas distancias puede deberse a esta presencia de Otoceum megalotis. Y volvemos al tema de que la omnivoría y la hipercarnivoría son relativamente cercanas. Entonces, vemos de nuevo lo que hemos visto en esta imagen de componentes principales, que la carnivoría es una posición intermedia, ¿no? Cuando nosotros vemos acá esto, nos damos cuenta de nuevo que hay unas secciones que tienen
variación versus que otras tienen muy poca variación. Entonces volvemos a hacernos la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que puede estar pasando? Después hicimos un análisis de función discriminante. Entonces, queríamos saber qué tan aproximado era nuestros datos del carnacial a la hora de utilizarnos como un carácter taxonómico, porque pues el carnacial se usa muchísimo en la taxonomía, pero no estábamos seguros de qué tan útil fuera a la hora de realmente utilizarlo como una herramienta en morfometría geométrica. Entonces, una vez lo hicimos, entonces hicimos un análisis de especie, un análisis de género, un análisis de dieta y un análisis combinando género con dieta. Como ustedes se pueden dar cuenta cuando utilizamos especie, la exactitud es muy alta, es del 93.41%, teniendo en cuenta que además pueden haber especies que están mal clasificadas, porque la mayoría no, todas nuestras muestras son especímenes de museos. Eso quiere decir que a la hora de la colecta pudo haber problemas, a la hora de estar guardados en el museo pueden estar mal clasificados. Teniendo en cuenta todos estos problemas, y vemos que hay un valor de 93.41%. Eso es muy alto. Pero además vemos que la mayor problema de clasificación se encuentra entre Telocinos microtis y Pseudalopex fulvipes, que son dos suramericanos. Pero el siguiente que nos llama mucho la atención es Vulpes corsac y Vulpes ferrilata. Vulpes ferrilata, ustedes lo van a ver acá, Vulpes ferrilata es un zorrito muy, muy, muy pequeño que come pues unos ratoncitos en el Tíbet, pero está metido completamente en la nube de hipercarnivoría. Este es un animalito que se le ha hecho pocos estudios porque está en la lista roja pues, de que está casi extinto. Entonces nos hace pensar si hay un problema de clasificación, si de pronto su dieta no ha sido tan bien estudiada, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Vulpes ferrilata, como vemos, es un poco raro también. Y bueno, o sea, eso es como lo que nos llama la atención de este grupo. Pero pues es un valor muy alto, lo cual nos quiere decir que sí el carnacial nos sirve para hacer un análisis de taxonomía utilizando morfometría geométrica. Cuando nos vamos a género, volvemos a tener una alta clasificación errónea entre Vulpes y Pseudalopex. Esto es, bueno, digamos que esos son nuestros datos, pero nos llama mucho la atención la cercanía de estos dos grupos. Y bueno, eso es una cosa que vamos a discutir a la hora de hacer el paper. Pero vemos que Vulpes en general es cercano y tiene unas misclassification con Canis y pues con Canis también. Entonces nos hace ver que de pronto Vulpes comparte una ancestrería con Pseudalopex y Canis. Y volvemos acá cuando mezclamos ya la dieta con el género, volvemos a tener una clasificación alta. Nos llama muchísimo la atención es la baja clasificación que tenemos a la hora de la dieta, ¿sí? Nosotros hubiéramos esperado que el diente carnacial hubiera tenido una clasificación muy, muy, muy alta con dieta y una muy baja con especie, pero nos damos cuenta de lo contrario. Igual, este resultado lo queremos volver a correr sacando a Tocio megalotis y ver qué pasa si no utilizamos esta especie. A ver si este valor de dieta aumenta un poco. Y bueno, volvemos acá y nos damos cuenta que el problema dentro de Vulpes de clasificación errónea con Canis es cuando son omnívoros. La omnivoría parece ser que es tan general, que su estructura es como tan general, hay una poca especialización que nos hace llevar a que haya una baja tasa de clasificación. Igual teniendo en cuenta los valores que tenemos acá,
pues 78% de clasificación correcta sigue siendo un valor relativamente alto. Nuestro siguiente análisis fue ver, bueno, ya habíamos visto acá que la especie sí marcaba o sea, era un parámetro importante a la hora de analizar la forma del carnacial. Entonces decidimos analizar la señal filogenética. Para eso utilizamos 5 filogenias diferentes, siendo la de Fuentes González la que mayor cantidad de especies tenía, y nos dimos cuenta que si usábamos el tamaño centroide, había una señal filogenética en todas las especies. O sea, en todas las filogenias que utilizábamos, podíamos ver que había una señal filogenética. Cuando ya nos íbamos a ver componentes principales, 2 de las filogenias ya no nos muestra que haya una señal filogenética. Entonces, también este análisis con el tamaño centroide podemos pensar cómo el tamaño está afectando la forma del carnacial y cómo es un elemento importante a la hora de esta señal filogenética. Y bueno, por último, cuando fuimos a analizar modularidad, entonces nuestra primera hipótesis, que es lo que más o menos ustedes vieron acá, era que teníamos 2 secciones, la sección de corte y la sección de maceración. Entonces, esa fue nuestra primera hipótesis. Entonces, la sección de corte y la sección de maceración, cuando corrimos nuestro análisis, pues nos dio que no, que esta no era pues una modularidad que fuera sustentada estadísticamente. Entonces después nos preguntamos, bueno, ¿por qué puede ser esto? Y entonces volvimos aquí y corrimos de nuevo un análisis donde separamos cada uno de los cónulos. Cuando hicimos esto, sí hay una modularidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el diente carnacial no es una estructura completamente compacta, sino que tiene la capacidad de mover cada cónulo de manera relativamente independiente. Cuando nosotros vimos acá, nos dimos cuenta que la sección que mayor variación presentaba era este cónulo de la mitad. Eso nos hace pensar, cuando volvemos a la modularidad, que la sección de corte y la sección de maceración, que nosotros acá las teníamos separadas, van cambiando de manera independiente, pero conjunta. O sea, cada cónulo cambia independientemente, pero en correlación con una dieta. Entonces es muy interesante ver eso en el diente. Bueno, entonces, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Que el carnacial es muy útil para la taxonomía, y eso es algo muy, muy, muy bueno porque sobre todo para la gente que está trabajando con fósiles, hay un registro fósil muy alto de dientes, ¿sí? Pero es muy difícil trabajar con dientes, pero nos damos cuenta con este análisis que sí se puede usar, que sí funciona y que es muy cercano pues, es un buen acercamiento taxonómico. También nos dimos cuenta que aunque la dieta es muy importante y la dieta pues marca muchas cosas como la omnivoría, pues la historia filogenética define más la forma. De nuevo, la carnivoría pareciera ser un punto intermedio entre la hipercarnivoría y la omnivoría. No es una sorpresa, pero pues es muy interesante verlo. Y también nos dimos cuenta que el carnacial es una estructura modular cuyos cónulos pueden cambiar de manera independiente. Bueno, agradezco al Grupo de Ecología Evolutiva de la Universidad Nacional de Colombia, a Colciencias, que financió pues ese proyecto, a todos los museos que abrieron las puertas para que se pudieran tomar las fotos, para poder manejar el material, a la Universidad Nacional. Yo pues ahorita estoy vinculado a la Universidad de Bremen. Y bueno, si tienen algún escribirme o algo así, ahí está mi correo. Y por último les quería comentar un poquito de los proyectos que está haciendo ahorita el Grupo de Ecología Evolutiva en la Universidad Nacional,
que es el dimorfismo sexual craneal en cánidos suramericanos, y la caracterización taxonómica y ecológica a partir del análisis morfogeométricos de cánidos fósiles del Pleistoceno tardío de Sudamérica. Si alguien está interesado en este tema, si alguien quiere saber algo, bueno, le pueden escribir a mi profesor, al doctor Joao Muñoz Durán. Y bueno, esa fue mi presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, sugerencia, bueno, estamos aquí abiertos. Muchas gracias, Paola, por tu presentación. Tenemos tiempo para preguntas. Mario Ruiz, tienes la palabra. Hola, Paola, ¿me escuchas? Te escucho un poquito bajito. A ver. Muy linda tu charla, me gustó, me interesó. Y solamente tenía para hacerte dos comentarios. Uno, no sé si probaste sacándolo al megalotis, que creo que dijiste que ibas a sacarlo, porque desde lo que vi en tus resultados, es como que estaba agrupando todo lo que no era megalotis versus megalotis. Y me parecería como, sería bueno quizás probando sacarlo por una cuestión analítica para maximizar quizás la varianza entre los grupos que no son megalotis, el resto. Y lo otro es de si intentaste hacer PCA filogenético, porque como son grupos con una fuerte carga filogenética, y como bien dijiste que el estudio del diente es muy útil en la taxonomía, si probaste eliminar el sesgo filogenético, analizar y ver el rol de la funcionalidad, y si sigue presentándose así, digamos, un fuerte patrón filogenético a pesar de analizar con un PCA filogenético. Eso nada más, y bueno, muy lindo tu charla. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí se hizo un análisis sinotocio, pero de manera no tan, o sea, lo hicimos y sí arroja ciertas cosas. El problema es que ya no, o sea, como que ahora el problema es Vulpes. O sea, Sí. me agrupa, o sea, Vulpes me lo vuelve una nube totalmente dispersa. Entonces, igual lo vamos a incluir en el paper, esa información, pero es pues muy interesante. Y no queríamos sacar Otosion porque igual es una especie dentro de cánidos, ¿no? Entonces, podría hacer los esa dos como siempre es para comparar. Claro, esa siempre ha sido como un dilema que hemos tenido. Sí. Y con respecto a lo otro que me dijiste, no lo hemos hecho, no hemos hecho ese análisis. Y muchas gracias por la sugerencia. Lo pensaremos y lo haremos. Dale. Bueno, tenemos otra pregunta de Amelia Chemiscuí. Tiene la palabra. Bueno, hola, les pido disculpas, no soy Amelia, soy Pancho Prevosti, pero estoy usando la máquina de Amelia, que justo la teníamos prendida acá en casa. Entonces, tengo en realidad un montón de preguntas, pero me quedo con dos principales de índole más metodológico, si se quiere. Una es, si no entendí mal, la configuración son solo semi-landmarks. Si es así, mi pregunta es, ¿por qué no utilizaron landmarks, siendo que las cúspides tienen claramente ciertos atributos que permitirían poner landmarks, en sentido, digamos, no semi-landmark? Y la otra es con la clasificación de la dieta. Me interesaría saber si esta categoría de carnívoros, cómo encaja con la que la bibliografía se ha usado bastante, o al menos en varios trabajos, de mesocarnívoros, que básicamente cumple un rol parecido al que mencionás, y generalmente está entre los omnívoros y los hipercarnívoros, que son los carnívoros más extremos. Bueno, con respecto a lo de semi-landmarks, la vista que nosotros utilizamos fue la vista lateral. Acá, digamos que teníamos un par de landmarks que hubieran sido como el origen y acá las cúspides, pero eso simplemente nos daba unas diagonales, ¿sí? Entonces decidimos que era mejor utilizar semi-landmarks para que no, o sea, porque no íbamos a tener unos puntos homólogos. De esa manera los semi-landmarks nos iban a ayudar, y ajustándolos todos a la misma distancia íbamos a poder cumplir con los requerimientos de que no estuviéramos incluyendo error a la hora en cada muestra.
Así que los únicos landmarks verdaderos son el primer y el último punto, o sea, de que siempre eran en el mismo lugar, el resto son semi-landmarks por esa razón. Y con respecto a la dieta, o sea, lo que nosotros hicimos de clasificación de tarea fue utilizar una base de datos con muchísimos, pues hicimos un barrido de papers muy alto y encontramos pues que carnivoría era digamos que el género, el término que aglomeraba mejor lo que estábamos trabajando. El problema es que la mesocarnivoría, como tú lo estás diciendo, sí es un punto intermedio entre carnivoría y omnivoría, pero como tenemos, como en canídeos son tan flexibles y tan abiertos, era un debate de qué era mesocarnívoro, qué era omnívoro y qué era carnívoro. Entonces decidimos quedarnos con estas dos categorías un poco separados. No sé si eso responde la pregunta. Sí, en parte, perdón que aclaro, no era que te preguntaba por qué no usaste solo landmarks, es obvio que si usás solo landmarks perdés información en estos casos, pero sino por qué no incluiste más landmarks, siendo que hay estructuras como el trigónido, el protocónido, el paracónido, el surco carnicero, tiene puntos claros donde uno puede poner landmarks sin ninguna duda desde el punto de vista de homología, ¿no? Entonces veo que desde algún punto de vista me parece que es una pérdida de información, ¿no? Dejar de lado esos, o el tratamiento de esos puntos anatómicos como landmarks. Claro, para eso tendríamos que, o sea, claro, ese es un trabajo que queremos hacer posteriormente, que es desde otra vista, ¿sí? Para poder tener más landmarks, ¿no? Y digamos que desde esta vista, pues eso era la mejor forma que teníamos, pero claro, es importante hacerla desde otra vista para que podamos tener, o incluso si tuviéramos la opción de un escáner, también sería muy útil, sino que escanear un diente que está en una mandíbula completa, pues no es tan sencillo. Eso. Muchas gracias, Paola, por tu presentación. Muy bonita.